días, en realidad todavía. Mi nombre es Daniel y no les voy a hablar de DevOps. No les voy a hacer ninguna historia. Ni siquiera los voy a intentar convencer de absolutamente nada. Con lo cual se preguntarán, ¿qué haces acá? Yo me pregunto exactamente lo mismo. Creo que es un pequeño agujero en la agenda. Voy a redoblar la apuesta. Hasta ahora vino testing, vino seguridad y venimos en la cadena de seres mitológicos de la ingeniería de software. Yo les voy a hablar de uno de los seres más mitológicos que tiene la ingeniería de software, que son los modelos. ¿Está bien? Que tiene una particularidad y es que, a diferencia tal vez de la seguridad o del testing, muchas veces dentro del proceso de ingeniería de software ocurren cosas y uno no visualiza el uso sistemático de modelos de software para solucionar ese tipo de problemas, ya que ellos no son la solución en sí, sino que son el medio para obtener determinadas soluciones. Los modelos para nosotros en ingeniería de software son como la dieta. A ese punto sabemos que está ahí, sabemos que la necesitamos, queremos hacerla, pero arrancamos el lunes. ¿Está bien? Pero vamos a partir de un poco antes. Y es que los modelos para nosotros son vitales. El ser humano utiliza modelos todo el tiempo. Toda actividad que el ser humano hace es precedida por la construcción explícita o implícita de un modelo. ¿Está? Incluso hay una rama filosófica muy romántica que dice que nosotros no percibimos la realidad tal cual es, sino que la percibimos a través de modelos que son una abstracción de esa realidad. Y nuestra cabeza hace esa abstracción de la realidad porque es mucho más sencillo interactuar con esa realidad, podemos evitar el peligro que tiene, la irreversibilidad y la complejidad de esa realidad cuando actuamos sobre ella. Los modelos para nosotros entonces son vitales. Y para la ciencia, por ejemplo, a nivel científico, por ejemplo, los modelos también son fundamentales. En cualquier rama de las ciencias, los modelos se suelen utilizar generalmente de una forma descriptiva, es decir, se sirven para describir una realidad que ya existe. En las ramas de la ingeniería más clásicas, los modelos se utilizan sobre todo no de forma descriptiva, sino de forma prescriptiva. Es decir, uno realiza un modelo para decir cuál es la realidad que uno quiere que exista. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, en una rama de ingeniería civil, ingeniería mecánica, uno realiza el modelo, ingeniería eléctrica, un modelo de un conjunto de circuitos, o de un puente, o de una máquina, y a partir de esos modelos construye esa realidad que uno quiere. Para nosotros en informática los modelos también son vitales. Nosotros no hacemos otra cosa que modelar. Cada vez que nosotros programamos algo, estamos haciendo un modelo de esa realidad que queremos que exista dentro de una computadora. Sin embargo, a nivel de ingeniería de software hemos empezado a hacer cosas un tanto extrañas. Es decir, la ciencia los usa de manera muy básica, la ingeniería tradicional los utiliza también como forma de construir cosas. Sin embargo, nosotros, salvo por el código, que es nuestro modelo madre y a un nivel de abstracción muy particular, no solemos utilizar modelos, los despreciamos, los separamos de nuestro desarrollo y hay una razón para eso y es que, bueno, odiamos UML. Levante la mano quien odia UML de acá. ¿Sí? Los que no levantaron la mano es porque no lo conocen posiblemente. Es clásico, hay algo en ingeniería de software, un conjunto de lenguajes que se han impuesto, que nos han dicho que hay que utilizarlos para hacer las cosas de determinada manera, pero en realidad nunca reflexionamos mucho sobre si realmente deben ser utilizados o no y en qué contexto. Ahora, si lo pensamos como un proceso de ingeniería, nos damos cuenta que no estamos utilizando modelos o no estamos utilizando modelos de la forma sistemática que tal vez otras ramas de la ingeniería sí los utilizan. Entonces, algo que nos lleva a pensar en este problema es si realmente nosotros estamos realizando ingeniería de software. Hay otra gente que habla de si estamos haciendo procesos de ingeniería de software desde otras perspectivas y eso nos da un poco de miedo. Decimos, uy, no somos ingenieros. Nos van a correr de la facultad, como nos hicieron con nosotros al INCO. No se dieron cuenta que nos echaron para adelante.
Entonces, yo creo que lo mejor no es intentar convencerlos del uso de modelos, sino intentar entender por qué nuestra aversión, cierta aversión por los modelos. Y para eso voy a recurrir a Sun Tzu. Este señor se llama Sun Tzu, o alguien muy parecido a él, hace muchísimo tiempo, escribió algo que se llama El arte de la guerra, y es el primer tratado sobre guerra. Pero en realidad, de forma más abstracta, habla sobre los conflictos, cómo resolver conflictos, y dice cosas muy interesantes. Una de las cosas interesantes que dice es que necesitamos conocer a nuestro enemigo. Entonces, ¿los modelos son nuestros enemigos? Bueno, intentemos conocer un poco más qué son los modelos. Cuando utilizamos sistemáticamente modelos como parte de nuestro proceso de ingeniería de software, tanto desarrollo como mantenimiento, evolución y etcétera, hablamos de que estamos aplicando algo que se llama MD, Ingeniería Dirigida por Modelos, Model Driven Engineering. La ingeniería dirigida por modelos tiene algunas particularidades. En primer lugar, que involucra el uso exhaustivo de modelos. Esos modelos no son simplemente notaciones gráficas como UML, sino que requieren un lenguaje. Ese lenguaje tiene que tener una notación, tiene que tener una sintaxis, obviamente, como los lenguajes de programación, que también son modelos. Y además tienen que tener una semántica, es decir, tienen que tener un propósito bien definido, tienen que tener un significado cada vez que hacemos un modelo. Y creo que uno de los ejemplos que voy a utilizar después es el arbolito que tienen ahí a nivel de GIS. Ese es un modelo lo suficientemente claro como para que nosotros sepamos que ahí hay un árbol, pero lo suficientemente ambiguo y abstracto como para no sepamos cuál es el propósito que tiene ese árbol al lado de lo que dice gis.ui. Entonces, nuestros modelos, cuando lo utilizamos a nivel del desarrollo de software, tenemos en primer lugar diferentes niveles de abstracción. Cuando vamos a desarrollar, no solo estamos pensando en código, sino que también estamos pensando en las diferentes capas que puede tener la aplicación, estamos pensando en el negocio que va a utilizar esa aplicación. No solo tenemos diferentes niveles de abstracción, sino también necesitamos descomponer el sistema en diferentes aspectos. No es lo mismo la persistencia de información que las comunicaciones a través de una red de comunicaciones, que los requerimientos funcionales, no funcionales y tantos otros aspectos que están involucrados en el software. Para el uso sistemático de modelos, no solo necesitamos abstraernos, no solo necesitamos descomponer, sino sobre todo necesitamos relacionar los modelos que estamos utilizando. Tal vez uno de los mayores problemas a la hora de usar UML, por ejemplo, es que nosotros lo que suele suceder es que en nuestra formación básica vemos 5, 6, 7 lenguajes de modelado diferentes y después optamos por el que nos gusta más o lo que nos parece más sencillo utilizar y el resto lo despreciamos. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es trabajar a un nivel de abstracción particular, especificando determinados aspectos del sistema y totalmente de manera aislada del resto del sistema. Con lo cual la relación entre los diferentes componentes es vital como para poder construir posteriormente. Y sobre todo en la ingeniería dirigida por modelos, hay una base que establece que si yo tengo modelos a diferentes niveles de abstracción que expresan diferentes aspectos de mi sistema, que están relacionados entre en sí, yo puedo definir un conjunto de transformaciones que toman la información que esos modelos me proveen y construyen otro tipo de modelos. Por ejemplo, el código final que es ejecutado en una plataforma determinada. Ahora, tenemos muchos problemas relacionados a ese contexto. Uno de los problemas es que a veces no conocemos bien cuándo se utiliza. Tal vez hay una frase que es muy popular que es nadie usa modelos. Y esto es relativamente cierto, incluso en nuestro país es relativamente cierto porque hay organizaciones que utilizan modelos de manera muy sistemática y de forma fundamental para la construcción de sus sistemas. Este es un estudio que se hizo en Europa, otro mundo, sí, para un centenar de personas de diferentes industrias, academia, etcétera, en donde básicamente le preguntaban, si utilizan modelos y para qué tipo de actividad. Yo creo que la realidad es bastante traspolable a lo que sucede en nuestro país, en el cual, si ven, en la medida que van bajando en esta gráfica, lo que está pasando es que el uso de los modelos es mucho más formal.
¿Está bien? Requiere de una infraestructura que permita el uso de modelos con propósitos mucho más definidos. Una cosa es utilizar modelos para discutir con colegas. Yo creo que prácticamente todos aquí en algún momento de nuestras vidas utilizamos algún tipo de modelo. Por ejemplo, los diagramas de clase UML para decirle a otro, mirá, yo implementé esta clase que está relacionada con esta otra. Pero posiblemente nadie acá haya definido un contrato utilizando un modelo determinado. ¿Tá? De decir, mi sistema ofrece este tipo de funcionalidad y está apresado en este modelo que es completamente formal y no tiene ningún tipo de ambigüedad. Entonces, el uso de modelos en la medida que uno va bajando en esta escala es cada vez menor y eso se debe principalmente a que yo requiero de otro tipo de conocimientos, requiero de otro tipo de formación, requiero de otro tipo de herramientas para poder hacer ese uso sistemático de modelos. Pero esto no solo ocurre con los modelos. Hoy hablaban de testing. Una cosa es definir un caso de prueba con JUnit y otra cosa es hacer una prueba de performance extremadamente formal que me permita asegurar determinados niveles de calidad de ese sistema, ¿verdad? Una cosa es el nivel de conocimiento, herramientas, etcétera, que puedo necesitar para hacer un caso de prueba usando JUnit y otra cosa es el nivel de conocimientos, herramientas, expertise que necesito para hacer ese tipo de pruebas de performance. O sea que esto ocurre en todos lados. Otro de los problemas que existe es que, por lo general, la disyuntiva que se plantea es si usar o no usar modelos. Y en realidad hay muchos autores que dicen, no, esa es la pregunta incorrecta. No tenemos que preguntarnos si usar o no modelos, sino para qué vamos a usar esos modelos, quién va a hacer esos modelos, cuándo va a hacer esos modelos, qué propósito tengo con esos modelos. Sin un propósito claro y sin identificar el contexto en el cual yo voy a utilizar esos modelos, no tiene sentido usar modelos o no tiene sentido esperar mucho más de los modelos de lo que ya nos dan. Ese es el caso del arbolito ahí. El propósito puede estar claro desde el punto de vista de tener algún elemento gráfico de adorno y que genere algún tipo de metáfora. Tal vez el contexto está claro porque necesitaban algún elemento, pero ese es el propósito. ¿Se entiende? Si yo quiero saber cuál es la metáfora que está detrás del árbol, bueno, les tengo que preguntar a los creadores del logo, ¿tá? Porque es un lenguaje que puede ser ambiguo, que no está bien especificado, que no todos conocemos. Con lo cual, las preguntas estas de por qué lo estoy usando, quién lo hizo, cómo y para qué, sobre todo el propósito, no están del todo claros. Lo mismo pasa con el uso de modelos a nivel de ingeniería. Otro de los aspectos problemáticos que suelen tener los modelos es que consideramos que el software es una sola cosa. Nosotros desarrollamos software. Y en realidad acá posiblemente haya gente que desarrolla 20 tipos, 30 tipos de sistemas completamente diferentes y con realidades completamente diferentes. En diferentes negocios, diferentes necesidades tecnológicas, diferentes aspectos a considerar dentro del software. Y lo que sucede es que si uno quiere utilizar, por ejemplo, UML para construir cualquier cosa, no le sirve. Porque esto no aplica absolutamente nada. No hay ninguna solución que con un solo talle pueda resolver cualquier tipo de problema que nosotros tengamos. ¿No? Y podemos verlo claramente si vemos un poco un ecosistema de lenguajes de modelado. Nuestro ecosistema parte de UML. ¿Alguien conoce algún otro lenguaje de modelado que no sea derivado de UML? Chan, seguramente conozcan, sí. UML es lo que naturalmente estamos tentados a no usar. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos especificar determinados aspectos más específicos de UML, por ejemplo, si quisiéramos especificar una interfaz gráfica o si quisiéramos especificar aspectos de sistemas, no utilizaríamos UML. De hecho, existen otros estándares que permiten especificar ese tipo de cosas como IFML o SysML. Si quisiéramos especificar cosas mucho más concretas, como por ejemplo modelar las operaciones de un satélite,
Podríamos utilizar otro lenguaje que también es derivado de UML, también tiene sus diagramas y tiene un propósito completamente diferente. Si nosotros salimos de los sistemas de software y vamos más para el lado de la organización, o sea, subimos en nuestro nivel de abstracción, tenemos otro tipo de lenguajes. Ahí empiezan a haber lenguajes que nos permiten modelar la organización en sí, que nos permiten modelar una arquitectura orientada a servicios, que nos permiten modelar los procesos de negocio que una organización tiene, que posiblemente estén en contacto con otro tipo de lenguajes para especificar otras cosas a otro nivel de abstracción. Y de hecho, cada vez que pensamos en modelos, estamos pensando en cosas gráficas. Y cosas gráficas, salvo el código, que como les dije también es un modelo, pero existen tantos otros lenguajes, y seguramente la mayoría de ustedes los han usado, que también son modelos a cierto nivel de abstracción, como puede ser HTML o CSS. Son de hecho modelos de dominio específico que permiten para especificar cosas a un nivel de abstracción muy concreto y no permiten hacer algo de propósito general como un lenguaje de programación puede hacerlo. Entonces, no tiene sentido preguntarse si modelar o no modelar, sino que tiene sentido preguntarse el qué es lo que quiero modelar y a qué nivel de abstracción. Por otro lado, una de las limitantes que tiene el uso de modelos a nivel de ingeniería de software suele ser la disponibilidad de herramientas, la inmadurez que tiene usar determinadas cosas. Yo creo que en todos los aspectos, en todas las disciplinas de ingeniería de software, nosotros queremos llegar a hacer un doble clic y que las cosas se hagan sencillamente, y la realidad nunca es tan fácil. Lo mismo sucede acá. De hecho, este es un diagrama muy interesante que habla de desafíos de la ingeniería de software, de propuestas que han habido a lo largo de los años, y que muestra un poco la relación que existe entre esas propuestas. Por ejemplo, dice ahí, tenía no sé qué tipo de desarrollo de software y en el uso, cuando empezaron a tener el código Spaghetti, empezaron los métodos estructurados y cuando quisieron pensar en reuso y evolución, aparecieron los métodos orientados a objetos y cuando empezaron a tener, no sé, involucrar factores humanos, aparecieron, no sé, los métodos ágiles, yo qué sé qué más. Si ustedes miran todo esto, se van a dar cuenta de que no hay nada que haya sido resuelto hasta ahora. Nada que uno diga, bueno, a este nivel yo ya tengo absolutamente todo resuelto y ya terminé evolucionando. Bueno, lo mismo pasa con los modelos. O sea, uno tiene que ver para qué es lo que quiere utilizar y cuáles son las herramientas que tiene disponibles para usarlos. Por otro lado, y una de las últimas cosas, es que también pensamos que nuestro centro es la ingeniería de software, es decir, nuestro centro es el desarrollo de software, cuando en realidad nuestro centro hoy día ya no es tanto desarrollar software, sino es desarrollar software para alguien que tiene otro tipo de necesidades. Entonces, hay algunos autores que hablan bueno, la actividad de modelado ahora no es simplemente una actividad de apoyo a la ingeniería de software. Yo ya no tengo que hacer un diagrama de clases, un diagrama de comunicación, una máquina de estados o lo que sea, porque tengo una necesidad de desarrollar software en sí, sino que tengo la necesidad de usar determinados tipos de modelos para poder expresar las necesidades a nivel de diferentes dominios. Yo tengo un dominio eléctrico, un dominio web, un dominio de biología, dominio financiero, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos dominios yo tengo un conjunto de lenguajes que me permiten, o no los tengo y los tengo que desarrollar, que me permiten expresar al nivel de abstracción que ese negocio tiene las necesidades concretas y a partir de ellos poder construir el software que dé soporte a esas necesidades. De hecho, hoy día hay lenguajes que, por ejemplo, específicos para arqueología, y de hecho hace unos años nosotros tuvimos alguna experiencia asociada al desarrollo de simulaciones para agroecosistemas. Como para finalizar, un poco conclusiones, creo que uno tiene que pasar de una visión de uso este modelo porque me gusta a ver si efectivamente tiene que utilizar modelos, esos modelos tienen que estar interrelacionados de alguna forma, que el propósito de esos modelos no solo puede ser prescriptivo, es decir, conocer qué o decir qué es lo que voy a construir, sino conocer lo que ya está construido a otro nivel para poder procesar esa información.
Está bueno hablar de una mayor especificidad en los modelos, no utilizar una familia de lenguajes como UML porque sí, sino entender que existen decenas y decenas de lenguajes diferentes y que uno puede desarrollar sus lenguajes con determinados propósitos. Pensar que no estamos restringidos exclusivamente al desarrollo de software en sí. Ese es el fin último, desarrollar software que dé soporte a los objetivos de un negocio. Pero nosotros, esos negocios van cambiando y pueden haber modelos que especifiquen aspectos diferentes en esos dominios. Y por otro lado, el propósito tiene que ser extremadamente claro. Si yo no tengo claro para qué voy a utilizar mis modelos, entonces no tiene sentido hacer modelos, porque luego que los haga, esos modelos van a quedar desactualizados y yo me voy a sentir deprimido porque esos modelos realmente no me hayan servido para nada. Pero no me sirvieron para nada porque yo no tuve en una primera instancia ese objetivo claro. ¿Está bien? Esos básicamente son algunas conclusiones. Como les dije, yo no los voy a intentar convencer de nada, así que, bueno, pueden creer en mí tranquilamente, no los tendría por qué mentir. Muchísimas gracias.